La Biblia, ese libro eterno que ha marcado la historia de la humanidad, no solo es un testimonio de fe, de promesas y de profecías. También es un espejo en el que podemos descubrir la forma en que los antiguos pueblos entendían la vida, el universo y el conocimiento. Aunque no fue escrita con la intención de ser un tratado científico, en sus páginas palpita una sabiduría que sorprende, porque anticipa principios que hoy reconocemos como fundamentos de distintas ciencias: astronomía, medicina, agricultura, arquitectura y hasta matemáticas. Cuando abrimos sus relatos, encontramos que el pueblo de Israel, guiado por Dios, no caminaba a ciegas en medio de un mundo hostil, sino que recibía instrucciones prácticas que le permitían vivir con orden, salud y esperanza. Lo notable es que muchas de estas instrucciones, dadas hace miles de años, conservan una vigencia que sigue asombrando incluso a los estudiosos modernos. Allí donde la humanidad aún aprendía a observar las estrellas, a medir el tiempo, a edificar ciudades o a cultivar la tierra, la Biblia ya señalaba principios de vida que revelaban el cuidado de un Creador que no solo es Señor del Espíritu, sino también de la materia y de todo lo visible. Imaginemos por un momento cómo era la vida en la antigüedad. No existían los hospitales modernos, ni los telescopios que hoy nos permiten ver galaxias lejanas, ni las maquinarias agrícolas que transforman hectáreas enteras en campos productivos. Sin embargo, los antiguos hebreos, bajo la guía de la palabra, aprendieron a distinguir el valor del descanso, la importancia de la higiene, la necesidad de observar los ciclos de la naturaleza y la responsabilidad de construir con exactitud. Su ciencia no era fruto del capricho humano, sino una respuesta al llamado divino de cuidar la vida, de entender la creación y de honrar a Dios a través del conocimiento. La Biblia nos invita a alzar la mirada al cielo y reconocer en el sol, la luna y las estrellas no solo luces que marcan el paso de los días y las estaciones, sino señales que recuerdan que el tiempo mismo pertenece a Dios. Nos enseña que el cuidado de la salud y la pureza del cuerpo no son meros caprichos rituales, sino principios de preservación que siglos más tarde la ciencia confirmaría. Nos muestra que la Tierra, con sus ciclos de fertilidad y descanso, necesita ser respetada, porque también ella tiene un ritmo dado por el Creador. Y nos revela que incluso en los números, en las medidas y en los pesos justos, se refleja la justicia de Dios, que abarca lo espiritual y lo material por igual. Cada página bíblica está impregnada de esta unión entre lo práctico y lo trascendente. Cuando Dios instruyó a Noé sobre cómo construir el arca, no le dio solo un símbolo espiritual, le entregó medidas exactas, proporciones que garantizarían estabilidad en medio de las aguas. Cuando ordenó la edificación del tabernáculo, no dejó detalles al azar. Cada cortina, cada vara, cada espacio tenía una medida precisa, porque el orden material reflejaba la gloria celestial. Cuando estableció leyes sobre la tierra, sobre los animales y sobre la alimentación, no buscaba limitar la libertad del hombre, sino enseñarle que todo tiene un propósito y que el equilibrio es parte de la vida abundante. Este recorrido por las ciencias antiguas en la Biblia no es un viaje para admirar solamente el ingenio humano, sino para descubrir cómo el Creador, en su infinita misericordia, reveló principios que protegían al hombre mucho antes de que existieran laboratorios, universidades o tratados científicos. Es un recordatorio de que la verdadera sabiduría no se encuentra únicamente en los libros de teoría, sino en la conexión entre la fe y el conocimiento. Hoy, al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de que los pueblos que escucharon y obedecieron estas instrucciones alcanzaron bendición, mientras que aquellos que las ignoraron enfrentaron desorden, enfermedad y ruina. Esto nos invita a reflexionar. Si en tiempos antiguos la palabra de Dios iluminaba la ciencia de la vida, ¿no será también hoy un faro para nuestras decisiones, para nuestra manera de relacionarnos con la creación y para nuestro modo de buscar el conocimiento? En este video, nos adentraremos en esas huellas de ciencia que laten en las páginas bíblicas. Exploraremos cómo los antiguos hebreos entendían el cielo, cómo cuidaban la salud, cómo trabajaban la tierra, cómo construían sus ciudades y cómo aplicaban principios de justicia en lo cotidiano. Y en cada paso descubriremos que detrás de esas prácticas no había superstición, sino revelación, no había casualidad, sino propósito. Porque la Biblia, al mostrarnos el camino de la fe, también nos recuerda que Dios es el autor del orden, de la vida y del conocimiento. Así comienza nuestro viaje, un recorrido por la ciencia antigua bíblica, no como un simple dato histórico, sino como un testimonio vivo de que la fe y la sabiduría siempre han caminado juntas bajo la mirada del Creador.
El cielo como calendario. Astronomía bíblica. Desde el principio, el ser humano levantó los ojos hacia el cielo con asombro. El vasto firmamento, lleno de estrellas, con el sol que ilumina de día y la luna que brilla de noche, fue la primera escuela en la que la humanidad aprendió a medir el tiempo, a organizar su vida y a dar sentido a la historia. Para el pueblo de Israel, el cielo no era un misterio sin explicación, ni un escenario para adorar ídolos, como hacían muchas culturas antiguas. El cielo era el lienzo en el que Dios mismo había trazado señales, marcadores y recordatorios de su presencia. En el libro de Génesis 1:14, Dios declara: «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años». Esta frase sencilla encierra una profunda enseñanza. Las estrellas, la luna y el sol no son dioses, sino instrumentos del Creador. No son para adoración, sino para orientación. No son fines en sí mismos, sino medios para que la humanidad entienda el ritmo de la vida. El pueblo hebreo, guiado por esta revelación, construyó su calendario basándose en los ciclos de la luna y del sol. Cada mes comenzaba con la luna nueva, y las fiestas sagradas, como la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos, se celebraban siguiendo el calendario lunar. Así, el cielo no solo marcaba el paso de los días y las estaciones, sino también los tiempos de adoración, de descanso y de encuentro con Dios. Imaginemos a las familias israelitas reunidas para celebrar la Pascua, mirando al cielo en busca de la luna llena que anunciaba la fecha señalada. O pensemos en los sacerdotes observando el firmamento para proclamar el inicio de un nuevo mes. El cielo, con su exactitud y constancia, se convirtió en un reloj perfecto que recordaba al pueblo que el tiempo mismo pertenece a Dios. Lo fascinante es que esta forma de medir el tiempo no era únicamente un método práctico. Era, sobre todo, un acto de fe. Cada vez que el pueblo de Israel seguía las fases de la luna o los movimientos del sol, recordaba que no era dueño absoluto de su calendario. No podía decidir libremente cuándo trabajar, cuándo sembrar, cuándo descansar o cuándo adorar. Todo debía estar en armonía con el ritmo que Dios había establecido en la creación. Mientras otras civilizaciones se perdían en el culto a los astros, los hebreos aprendían a ver en ellos señales de un Dios vivo y personal. Las estrellas no dictaban su destino, eran más bien testigos silenciosos de la fidelidad del Creador. El salmista lo expresa con belleza en Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para los antiguos hebreos, cada amanecer y cada noche estrellada eran sermones sin palabras que hablaban de un orden divino. La ciencia moderna, con toda su tecnología, sigue reconociendo el poder de este reloj cósmico. Hoy sabemos que los ciclos lunares influyen en las mareas, en la agricultura y hasta en la vida animal. Sabemos que el sol determina la energía y el clima de la Tierra, y que el equilibrio perfecto del sistema solar es lo que hace posible la vida. Lo que la ciencia observa con instrumentos, el pueblo de Israel ya lo vivía con gratitud, que el cielo fue diseñado con sabiduría, y que nada en él es casual. Pero este conocimiento no solo les permitió organizar su trabajo y sus fiestas, sino también vivir con esperanza. Cada día que amanecía recordaba que la misericordia de Dios se renovaba. Cada noche estrellada hablaba de promesas tan firmes como el pacto hecho con Abraham. Y cada estación de siembra y cosecha era un recordatorio de que la fidelidad del Creador nunca fallaría. El cielo, por lo tanto, era un calendario sagrado. Marcaba no solo el paso del tiempo, sino también la relación del pueblo con su Dios. Enseñaba disciplina, obediencia y confianza. Les mostraba que así como los astros cumplían puntualmente su curso, también el Señor cumplía sus promesas en el momento justo. Hoy, cuando miramos el firmamento, podemos caer en la tentación de verlo solo como un espectáculo de belleza o como un campo de estudio científico. Pero la Biblia nos recuerda que el cielo también es un recordatorio espiritual. El tiempo que pasa no nos pertenece, sino que es un regalo. Cada segundo, cada día y cada año son oportunidades para acercarnos al propósito de Dios. Así, la astronomía bíblica no era un saber frío, sino un conocimiento profundamente ligado a la fe. Los astros eran relojes que medían el tiempo, pero también eran símbolos que invitaban al corazón humano a confiar en el Señor del tiempo. Y de esa manera, los hebreos aprendieron que no basta con contar los días,
Lo importante es hacer que los días cuenten delante de Dios. Salud y sanidad en la ley de Moisés, medicina e higiene bíblica. En tiempos antiguos, cuando los conocimientos médicos eran limitados y muchas enfermedades se extendían sin control, el pueblo de Israel recibió de Dios un conjunto de leyes que iban mucho más allá de lo religioso. Eran instrucciones para preservar la salud, proteger la vida y enseñar al hombre a vivir en pureza y responsabilidad. La ley de Moisés no solo regulaba la adoración y la justicia social, también contenía principios de higiene y sanidad que sorprenden por su sabiduría y anticipación a la ciencia moderna. Cuando leemos el libro de Levítico, descubrimos que la pureza no era solo un asunto espiritual, sino también físico. El aislamiento de los enfermos de lepra, por ejemplo, funcionaba como una medida de cuarentena. En un mundo donde no existían antibióticos ni hospitales, esta práctica evitaba contagios y protegía a la comunidad. Lo que hoy la medicina reconoce como una medida sanitaria, ya estaba escrito miles de años antes en las páginas de la Biblia. El uso de hierbas y elementos naturales también era parte del cuidado. El hisopo, mencionado en varias ocasiones, era utilizado para purificaciones rituales, pero estudios modernos han revelado sus propiedades antisépticas. El aceite de oliva, empleado en ungüentos y mezclas, tenía funciones hidratantes y curativas. Incluso el vino, recomendado por el apóstol Pablo a Timoteo para el estómago, era conocido en la antigüedad por su capacidad de desinfectar heridas. No eran remedios mágicos, sino recursos prácticos que mostraban cómo Dios había escondido medicina en la creación. Otro aspecto sorprendente es la importancia que la ley daba al agua y a la limpieza. Después de tocar un cadáver, de tener contacto con fluidos o de ciertos actos de la vida diaria, se ordenaba lavar las manos, la ropa y bañarse. En una época en que otras culturas descuidaban la higiene, Israel entendió que la limpieza era parte de la santidad. Y no solo se trataba de un mandamiento ritual, era prevención contra infecciones y enfermedades. La dieta también jugaba un papel central. Las leyes sobre los animales puros e impuros, aunque envueltas en un marco religioso, tenían un claro trasfondo sanitario. Animales carroñeros, cerdos y ciertos mariscos, más propensos a transmitir parásitos o intoxicaciones, quedaban excluidos de la mesa del pueblo. Así, la alimentación se transformaba en una herramienta de salud, y al mismo tiempo, en un recordatorio de obediencia. Podemos ver que cada norma de la ley, aun la que parece más extraña a los ojos modernos, tenía un propósito protector. No eran mandamientos arbitrarios. Eran expresiones del amor de un Dios que se preocupaba por el bienestar integral de su pueblo. Dios no solo quería un pueblo espiritualmente limpio, sino también físicamente sano. La santidad abarcaba cuerpo y alma, porque ambos le pertenecen. Imaginemos la vida en el campamento de Israel durante el desierto. Miles de personas conviviendo juntas, expuestas al calor, al polvo y a las enfermedades. Sin normas claras de higiene, aquella multitud habría caído víctima de epidemias devastadoras. Sin embargo, gracias a las instrucciones de Dios, el pueblo pudo avanzar durante 40 años protegido por principios de salud que aún hoy son admirados por médicos e historiadores. Reflexionar en esto nos lleva a comprender algo más profundo. La verdadera sabiduría no siempre nace de la investigación humana, sino de la obediencia a la voz de Dios. El pueblo de Israel no conocía la microbiología, no sabía de bacterias ni virus, pero obedecía al Creador que todo lo sabía. Y esa obediencia se traducía en vida, en salud y en protección. Hoy, en un mundo que enfrenta pandemias, contaminaciones y enfermedades cada vez más complejas, la Biblia sigue recordándonos la importancia de cuidar el cuerpo como templo de Dios. La higiene, la alimentación sana, el descanso y la responsabilidad con el prójimo no son simples hábitos modernos, sino principios eternos que ya estaban en la palabra desde los días de Moisés. Así, cuando pensamos en la ley de Moisés, no debemos verla como un conjunto de restricciones pesadas, sino como un manual de vida que anticipó la ciencia. En ella descubrimos que la fe no se limita al corazón, sino que también toca nuestras manos, nuestra mesa, nuestro descanso y hasta nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Porque al final, la salud no es solo ausencia de enfermedad, es un reflejo de la armonía con Dios, con nosotros mismos y con la creación. Y en esa armonía, la ley de Moisés brilló como una guía que transformó un pueblo nómada en una comunidad fuerte, protegida y preparada para cumplir su propósito bajo la dirección del Señor. La tierra que da fruto, agricultura y ganadería bíblica. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la tierra aparece como un regalo sagrado de Dios al hombre. En el huerto del Edén, Adán recibió la misión de cultivarlo y guardarlo. Ese mandato no era simplemente trabajar para sobrevivir, sino participar de la creación como administrador de la vida.
Desde entonces, la agricultura y la ganadería se convirtieron en el corazón de la existencia humana, y en el pueblo de Israel ocuparon un lugar central no solo económico, sino también espiritual. El pueblo hebreo, como sociedad agrícola, aprendió que sembrar, cosechar y cuidar del ganado no eran tareas comunes, sino actos que revelaban la relación del hombre con Dios y con la creación. El suelo no era visto como propiedad absoluta del hombre, sino como herencia divina que debía cuidarse con gratitud y responsabilidad. En Levítico 25:23, Dios dice: «La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo». Esta declaración recordaba que la tierra pertenecía al Creador y que el hombre solo era un administrador. Uno de los principios más asombrosos de la agricultura bíblica es el año sabático. Cada 7 años, los campos debían descansar. No se sembraba ni se cosechaba de manera regular. La tierra debía recuperar fuerzas. Lo que creciera de manera natural quedaba a disposición de los pobres y de los animales. En un tiempo en que la mayoría de los pueblos explotaba el suelo sin límite, esta ley enseñaba el valor de la sostenibilidad. Hoy la ciencia agrícola confirma que la rotación de cultivos y el descanso de la tierra son esenciales para mantener su fertilidad. Lo que los israelitas obedecían por fe, la ciencia lo descubrió siglos después como una verdad necesaria. El jubileo, que se celebraba cada 50 años, ampliaba aún más esta visión. La tierra regresaba a sus dueños originales, las deudas eran perdonadas y se restablecía un equilibrio social. El suelo, el trabajo y la producción no eran instrumentos de esclavitud eterna, sino dones que debían circular en justicia y misericordia. En este principio encontramos una lección poderosa: la tierra da fruto cuando se comparte, no cuando se acapara. La ganadería también fue parte vital de la vida hebrea. El cuidado de las ovejas, las cabras y el ganado vacuno no solo proveía alimento y vestido, sino que se convirtió en símbolo espiritual. El pastor que vela por su rebaño se transformó en una imagen de Dios cuidando de su pueblo. Cada sacrificio ofrecido en el altar recordaba que los animales eran parte de un pacto de provisión, pero también de consagración. Nada en la creación era banal, todo tenía un propósito en la relación entre el hombre y el Señor. Las fiestas agrícolas, como la de las primicias, Pentecostés o los tabernáculos, reforzaban esta visión. Cada cosecha no era atribuida a la habilidad del agricultor ni a la fuerza de los bueyes, sino a la fidelidad de Dios. Por eso se ofrecían las primicias. Lo primero y lo mejor de la tierra debía presentarse ante el Creador en gratitud. Así, la agricultura se transformaba en liturgia, y el trabajo en adoración. Es conmovedor pensar en los campesinos hebreos mirando el cielo para esperar la lluvia temprana y la tardía, sabiendo que no todo dependía de sus manos. Ellos comprendían que la semilla germinaba por un misterio que iba más allá del esfuerzo humano. Sembrar era un acto de fe, y cosechar era un acto de gratitud. Cada espiga y cada racimo eran testimonios de la bondad divina. Hoy, en una era de industrialización y tecnología, corremos el riesgo de olvidar estas verdades. La tierra es explotada, los suelos se desgastan y muchas veces el afán por producir más rompe el equilibrio natural. Pero la Biblia nos recuerda que la creación tiene un ritmo que no se puede violar sin consecuencias. El descanso del suelo, el respeto a los ciclos y la justicia en la distribución de los frutos siguen siendo lecciones actuales que la palabra nos deja. Este capítulo de la agricultura y la ganadería bíblica nos enseña que la vida no se sostiene por el esfuerzo humano solamente, sino por la bendición de Dios sobre la tierra. Nos muestra que el verdadero fruto no es solo el trigo en el granero o el vino en la copa, sino el corazón agradecido que reconoce en todo eso la mano del Creador. Y nos invita a recuperar la visión de que cultivar y criar son formas de honrar al Señor de la cosecha. Porque al final, como dice el salmista en Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra da fruto porque le pertenece a Dios, y el hombre encuentra vida cuando aprende a trabajarla con gratitud, justicia y reverencia. La sabiduría en piedra, arquitectura y construcción bíblica. Cada civilización ha dejado su huella en la historia a través de lo que construyó. Pirámides, templos, murallas y palacios han sido testigos silenciosos del ingenio humano y de sus creencias. Israel no fue la excepción. Aunque era un pueblo nómada en sus inicios, pronto aprendió a levantar estructuras que no solo servían como refugio o fortaleza, sino que también expresaban una profunda relación espiritual con Dios. En la Biblia, la arquitectura no es un lujo ornamental, es una pedagogía de piedra, una enseñanza tangible de que lo visible puede reflejar lo invisible. El primer gran proyecto arquitectónico que la Escritura describe con detalle es el tabernáculo en el desierto. A diferencia de los templos monumentales de Egipto o Mesopotamia, el tabernáculo era una tienda móvil,
diseñada con precisión divina para acompañar al pueblo en su travesía hacia la tierra prometida. Dios no dejó nada al azar. Cada medida, cada material y cada adorno tenía un propósito. Cortinas de lino, columnas de bronce, tablas de acacia, oro y plata se entretejían en un espacio que debía reflejar la santidad del cielo. El tabernáculo enseñaba que Dios habitaba en medio de su pueblo, pero al mismo tiempo recordaba la necesidad de acercarse con reverencia. Su diseño ordenado hablaba de un Dios que ama el detalle, la belleza y la perfección. Cada pieza, desde el arca del pacto hasta el altar de los sacrificios, revelaba que la arquitectura no era solo cuestión de funcionalidad, sino también de teología. Construir era obedecer, y edificar según el modelo divino era rendir culto. Con el paso del tiempo, y ya establecidos en la tierra, llegó el proyecto más majestuoso, el Templo de Salomón. Este edificio no solo fue un logro arquitectónico, sino también una proclamación de identidad nacional y espiritual. Levantado en Jerusalén, sobre el monte Moriah, el templo se convirtió en el corazón de la fe hebrea. Su esplendor superaba cualquier obra previa: muros revestidos de cedro y oro, columnas colosales llamadas Jaquín y Boaz, y un lugar santísimo que guardaba el arca como centro del pacto. Pero más allá de su grandeza, el templo era un recordatorio de que la verdadera gloria no estaba en las piedras, sino en la presencia de Dios que lo llenaba. Cuando Salomón lo inauguró, una nube descendió y la gloria del Señor cubrió el lugar, mostrando que ningún diseño humano tiene valor si no está habitado por el Espíritu del Creador. La arquitectura, por más majestuosa que sea, carece de vida si no sirve al propósito divino. La Biblia también nos habla de otras construcciones significativas. Las murallas de Jericó, derribadas por el poder de Dios, muestran que ninguna obra humana puede resistir frente a la voluntad divina. Las ciudades fortificadas de Canaán, con sus torres y puertas, reflejaban el deseo de seguridad del hombre, pero la historia de Israel recuerda una y otra vez que la verdadera fortaleza está en el Señor. Incluso las casas humildes de los campesinos, construidas con piedra y barro, eran parte de la vida cotidiana, mostrando que la arquitectura no solo se mide en grandeza, sino en función. Un detalle fascinante de la Biblia es su énfasis en las medidas exactas. Desde el arca de Noé hasta el templo, pasando por el tabernáculo, todo está descrito con proporciones concretas. Esto revela que la arquitectura bíblica no era improvisación, sino obediencia al orden de Dios. Cada codo, cada ángulo y cada material tenían un significado espiritual y práctico. El hombre debía aprender que en el reino de Dios no hay caos, sino armonía, y que lo construido en la tierra debía reflejar el orden del cielo. Reflexionando sobre esto, comprendemos que la verdadera arquitectura bíblica no consistía solo en levantar muros, sino en edificar vidas. Las piedras eran símbolos, los cimientos eran enseñanzas, y los muros hablaban de un Dios que desea habitar en su pueblo. Por eso, cuando Jesús vino, declaró que destruiría el templo y en 3 días lo levantaría, refiriéndose a su propio cuerpo. Con esas palabras, reveló que el verdadero santuario no es de piedra, sino el corazón del hombre donde Dios quiere morar. Hoy, al mirar los restos arqueológicos y los relatos bíblicos, vemos que cada construcción antigua llevaba un mensaje. El tabernáculo nos recuerda la presencia que camina con nosotros. El templo de Salomón nos habla de la gloria de Dios habitando entre su pueblo. Las murallas y las casas nos enseñan sobre seguridad, humildad y dependencia del Creador. Todo lo que el hombre levanta con sus manos puede caer, pero lo que se edifica en obediencia y fe permanece para siempre. La sabiduría en piedra de la Biblia nos invita a preguntarnos: ¿qué estamos construyendo hoy? ¿Edificamos sobre arena o sobre roca firme? ¿Levantamos templos de orgullo o moradas de obediencia? Porque al final, la obra más grande no es la de los arquitectos, sino la del arquitecto eterno, que toma vidas rotas y las convierte en templos vivos de su gloria. Pesos, medidas y justicia, matemáticas bíblicas. En la vida cotidiana de la antigüedad, las matemáticas no eran una teoría abstracta ni un ejercicio intelectual reservado para sabios. Eran parte esencial de la supervivencia y de la justicia en la comunidad. En la Biblia, encontramos numerosas referencias a medidas de longitud, capacidad y peso. Cada una de ellas servía para ordenar la vida económica, construir con precisión y garantizar la equidad entre las personas. Sin embargo, lo que más sorprende no es solo la organización técnica de estas medidas, sino el trasfondo espiritual que la Escritura les otorga. La matemática no era neutra, sino un reflejo del carácter de Dios, que es justo, recto y sin engaño. El codo era la medida más conocida. Aproximadamente medio metro, se calculaba desde el codo hasta la punta de los dedos. Con este patrón se diseñaron el tabernáculo, el templo de Salomón y otras construcciones. También estaban las medidas de capacidad, el efa para los granos, el hin para líquidos,
y los talentos o ciclos para el peso de metales preciosos. Estas unidades no eran solo prácticas, representaban un lenguaje común que unía al pueblo en el comercio, en la ofrenda y en la justicia. La matemática bíblica, entonces, estaba profundamente vinculada al orden de Dios. Pero la Escritura va más allá de describir medidas. Reitera una y otra vez la importancia de la honestidad en su uso. No tendréis en vuestra bolsa pesa grande y pesa pequeña, dice Deuteronomio 25 horas y 13 minutos. En Proverbios se nos recuerda, pesa falsa es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. En la antigüedad, era común que comerciantes deshonestos alteraran sus balanzas para obtener ventaja. El mensaje bíblico fue claro: la matemática mal usada se convierte en instrumento de opresión, pero la matemática justa refleja la santidad de Dios. En este sentido, las matemáticas bíblicas no se limitaban a números, estaban impregnadas de ética. La justicia en los pesos y medidas era vista como parte de la fidelidad al pacto con Dios. Cada transacción era, en cierto modo, un acto espiritual. Engañar en una balanza no era solo defraudar a un vecino, era ofender al mismo Creador que estableció el orden. Así, el comercio, que podía parecer una actividad meramente humana, se elevaba a una dimensión divina. En la exactitud y transparencia se glorificaba a Dios. Otro ejemplo interesante es el diezmo. Calcular la décima parte de los frutos o del ganado implicaba un ejercicio matemático práctico. Pero más allá de la operación aritmética, ese cálculo era una disciplina de gratitud y obediencia. Dios enseñaba a su pueblo a usar las matemáticas como una forma de recordar que todo lo que poseían provenía de Él. La cuenta, el número, la proporción, se convertían en recordatorios tangibles de la fidelidad divina. El número mismo tenía un valor simbólico en la Biblia. El 7 como plenitud, el 12 como organización tribal, el 40 como tiempo de prueba. Aunque no siempre se trataba de matemáticas exactas en el sentido moderno, sí revelaban un lenguaje numérico con significado espiritual. Esto demuestra que para el pueblo de Israel, los números eran más que cifras, eran señales de la relación entre el cielo y la tierra. Si miramos desde nuestra perspectiva moderna, podemos decir que la Biblia nos enseña una lección poderosa: la justicia matemática es parte de la vida espiritual. En tiempos donde abundan las trampas económicas, la inflación manipulada o las estadísticas engañosas, el llamado de la Escritura sigue siendo vigente: vivir con medidas exactas, con números claros, con integridad en lo que contamos y repartimos. En definitiva, los pesos y medidas en la Biblia no eran simples instrumentos de cálculo. Eran sacramentos de la justicia. Recordaban que Dios es un Dios de orden, y que su pueblo debía reflejar ese orden en lo más concreto de la vida diaria. Al vender un grano, al medir un aceite, al pesar una ofrenda de oro. Cada número podía ser un reflejo de honestidad o una sombra de corrupción. Y la decisión estaba en las manos del hombre. Por eso, cada vez que abrimos la Escritura y encontramos una medida, un número o una balanza, no estamos ante un detalle técnico sin importancia. Estamos frente a un recordatorio de que las matemáticas también hablan de Dios. Hablan de un creador que cuenta las estrellas y las llama por su nombre, que ordena el universo con precisión, pero que también pide al hombre usar esa exactitud para reflejar su justicia en la tierra. Al recorrer juntos este viaje por las ciencias antiguas reflejadas en la Biblia, desde el cielo que marcaba los tiempos, hasta las balanzas que guardaban la justicia, descubrimos que la palabra de Dios no es un simple registro religioso aislado de la vida práctica. Al contrario, es un espejo en el que ciencia y fe se encuentran, y en el que cada descubrimiento humano apunta a un orden mayor, el del Creador. La Biblia nunca pretendió ser un manual científico, y sin embargo, en sus páginas encontramos principios que hoy siguen maravillando a investigadores, médicos, astrónomos, ingenieros y agricultores. Allí donde el pueblo de Israel miraba las estrellas para conocer el tiempo de las cosechas, la ciencia moderna estudia la astronomía con telescopios gigantes. Allí donde las leyes de Moisés establecían cuarentenas y métodos de higiene, la medicina contemporánea reconoce las bases de la prevención de epidemias. Allí donde se pedía dar descanso a la tierra, la agronomía actual habla de sustentabilidad y rotación de cultivos. Allí donde se ordenaba pesar con balanzas justas, la ética económica todavía lucha por establecer equidad en los mercados. Esto nos muestra que lo divino y lo humano no se contradicen. La verdadera ciencia no está contra Dios, más bien, revela sus huellas. Cuando la Biblia habla de números, medidas, tiempos o remedios, no lo hace solo para transmitir conocimiento técnico, sino para recordarnos que todo lo que existe tiene un propósito espiritual. La mayor enseñanza de este recorrido es que la sabiduría de Dios se revela tanto en lo visible como en lo invisible. En cada medida justa, en cada semilla que descansa y germina,
En cada cuerpo que sana con la pureza y el cuidado, en cada estrella que marca el paso del tiempo, encontramos señales de un creador que ordenó el universo con amor y precisión. Y aquí surge la pregunta más profunda: ¿qué hacemos nosotros con esa sabiduría? ¿La usamos para servir, construir y dar gloria a Dios? ¿O la desviamos para enriquecernos a costa de otros, para manipular, para oprimir? La Biblia es clara: el conocimiento sin justicia se convierte en corrupción. La ciencia sin fe puede volverse arrogancia. Pero cuando ambas caminan juntas, cuando la inteligencia humana se somete a la voluntad divina, entonces el conocimiento se convierte en bendición para todos. El cierre de este viaje no es una conclusión académica, sino una invitación espiritual. Porque la ciencia bíblica no solo nos habla del pasado, nos interpela en el presente. Hoy tenemos tecnología más avanzada que nunca, pero seguimos luchando con las mismas preguntas de justicia, salud, tiempo y orden. La humanidad, en su orgullo, muchas veces cree que puede gobernar la creación sin el Creador. Y es ahí cuando todo se desbalancea, la tierra se agota, la economía oprime, la salud se debilita, el tiempo se desperdicia. El mensaje bíblico nos recuerda que no podemos separar lo físico de lo espiritual. Así como el pueblo de Israel aprendió a contar los días mirando la luna, nosotros estamos llamados a contar nuestros días con sabiduría, reconociendo que el tiempo nos acerca al encuentro con Dios. Así como ellos aprendieron a respetar el descanso de la tierra, nosotros debemos aprender a respetar los límites de la creación, sabiendo que no somos dueños absolutos, sino administradores. Así como ellos fueron instruidos a pesar con justicia, nosotros debemos vivir con integridad en cada acción cotidiana, desde una palabra hasta una transacción económica. Y más aún, si los números, medidas y proporciones de la Biblia señalaban un orden divino, todo ese orden encuentra su plenitud en Cristo. Él es la medida justa, la balanza recta, la plenitud del tiempo, la verdadera sanidad y el fundamento sólido sobre el cual se edifica la vida eterna. En él convergen la ciencia del cielo y la verdad del corazón. Por eso, este viaje no termina con admiración por el pasado, sino con un desafío para el presente: reconocer que la verdadera ciencia empieza con el temor de Dios. Como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que al mirar el cielo recordemos que Dios marca nuestros tiempos. Que al cuidar nuestra salud recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Que al sembrar y cosechar recordemos que la tierra es del Señor. Que al edificar recordemos que la casa verdadera es la que se levanta sobre la roca. Que al pesar y medir recordemos que la justicia es la balanza del reino de Dios. Así, la ciencia antigua bíblica se convierte en una lección eterna. Todo conocimiento tiene sentido solo cuando nos acerca más al Creador. Y la fe no se opone a la inteligencia, sino que la guía, la purifica y la eleva. Querido oyente, al cerrar este recorrido, no te quedes solo con información. Permite que esta reflexión transforme tu manera de ver el mundo. Mira las estrellas con gratitud, cuida tu cuerpo con responsabilidad, trabaja la tierra con respeto, edifica con sabiduría y vive con justicia. De esa manera, serás parte del plan divino que desde la antigüedad se revela en cada número, en cada medida y en cada detalle de la creación. Porque, al final, todo conocimiento, pasado, presente y futuro, nos lleva a una sola verdad: que en Dios está la fuente de toda ciencia, la raíz de toda sabiduría y el destino de toda existencia.